Buenos días y bienvenidos al segundo día de la segunda edición del Congreso Zurich Wake Up. Hoy tenemos el honor y la suerte de contar con nosotros, con Íñigo de la Serna, que licenciado en Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos por la Universidad de Cantabria. Íñigo de la Serna ha estado 20 años dedicado a la política, desde que en 1999 fuera nombrado jefe del gabinete del consejero de Medio Ambiente del Gobierno de Cantabria. Tras diversos cargos, como concejal o vicesecretario del PP en Cantabria, en 2007 fue elegido alcalde de Santander, trabajo que desempeñó durante 9 años. Durante estos años también fue diputado del Gobierno cántabro, presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias, ha estado al frente de la Red Española de Ciudades Inteligentes y ha ocupado la presidencia del Consejo de Municipios y Regiones de Europa. Dejó la alcaldía de Santander para ocupar durante año y medio el cargo de ministro de Fomento del Gobierno de España. Tras abandonar la política, además de ser nombrado miembro del Comité Asesor de Tecnología NEC y asesor externo de un comité del Banco Iberoamericano de Desarrollo, Íñigo de la Serna ha entrado como socio de la firma Siliger y Conde, que es una de las empresas líderes en la gestión y la búsqueda de talento directivo. Considera, según sus propias palabras, que con la participación en la búsqueda y desarrollo del talento directivo se puede contribuir al progreso del país, puesto que del acierto de estos profesionales depende en gran medida el éxito de sus empresas y, por tanto, su crecimiento y la creación del empleo. Hoy viene a hablarnos de liderar el mañana y, sin más dilación, les dejo con Íñigo de la Serna. Muchas gracias y un fuerte aplauso. Bueno, muy buenos días. Muchas gracias, Carlos. Comentaba antes, cuando estábamos tomando un café, que esta es mi primera intervención pública desde que dejé la vida política y he vuelto a la vida privada. Dentro de ese currículum también creo que es bueno decir que estuve unos años al acabar la carrera en una empresa de ingeniería que ha hecho muchas cosas también aquí en Navarra, Apia 21, ¿no? Esta es mi primera intervención pública. He tenido alguna participación en alguna conferencia, pero siempre sin cámaras y nunca abierta, puesto que pensaba que uno, cuando deja la política, la tiene que dejar de verdad, y cuando uno quiere desarrollar una carrera profesional, pues es bueno que durante un tiempo se aleje de los focos, entre otras cosas porque cuando uno venía aquí a Pamplona, pues le preguntaban que cómo iba el tren de alta velocidad, que si estaba de acuerdo con lo que había dicho el viceconsejero, que si pensaba que las cosas se tenían que hacer de esta u de otra forma, ¿no? Y por eso arranco ya este año 2019 participando pues, en una conferencia con una gente a la que quiero dar las gracias por invitarme a estar aquí y a la que quiero felicitar, porque no es nada usual que sean los propios estudiantes los que creen un producto de tanta calidad como es este congreso. Estoy encantado de poder participar y, si puedo hacerlo, aunque entiendo que tiene que haber diversidad todos los años, en otras ocasiones podéis contar conmigo para lo que queráis, ¿no? Bien, el título de Líderes del Mañana, lo primero que nos tiene que hacer es formularnos la pregunta de qué es un líder, ¿no? Si ahora preguntáramos, que no lo voy a hacer para evitar que tengáis que intervenir en esta primera parte de la conferencia, ¿qué entendéis vosotros que es un líder? Pues seguramente saliera una respuesta por cada uno de los que estáis aquí presentes, ¿no? Porque no hay una definición única para lo que es un líder, y porque cada uno entendemos que un líder bueno, pues es una persona con unas características distintas, ¿no? Hay muchos estilos de liderazgo, probablemente uno por cada una de esas respuestas. Hay muchas formas de entender lo que es un líder, y es muy difícil poder dar una definición en la que encaje cualquier tipo de líder. Yo me voy a referir a lo que dijo pues, el que se conoce como padre del management, que es Peter Drucker, que para hablar sobre liderazgo decía que, sin poder definir lo que era un líder, que al menos tenía que contar con algunas de estas las cuatro características. En primer lugar, que un líder es alguien que tiene seguidores. O dicho de otra manera, si no hay seguidores, es imposible que exista un líder. En segundo lugar, decía que un líder no es una persona que nos cae necesariamente bien. Uno no es líder porque
haga las cosas bien o haga las cosas mal, porque tenga más o menos aceptación, porque sea más o menos popular. Hoy podemos pensar en gente como Nicolás Maduro y podemos decir que es un líder. Eso no quiere decir que nosotros creamos que lo que hace es bueno, ni muchísimo menos, o mejor dicho, todo lo contrario. Pero, sin embargo, es indudable que tiene sus seguidores y es indudable que esos seguidores atienden a un objetivo concreto, ¿no? Un líder también es alguien que se hace visible y que sirve de ejemplo para los suyos, para los seguidores. Y cuando digo visible no quiero decir que le veamos en la tele, no necesariamente. Muchos de los CEOs de las grandes compañías de este país no aparecen en todos los días en los medios de comunicación. A veces es dificilísimo verlos en los medios de comunicación. Sin embargo, son líderes. Bansky es un líder para mucha gente del mundo cultural y no sabemos quién es Bansky. Por lo tanto, la visibilidad se refiere no a la persona, sino a lo que transmite, a lo que representa esa persona, ¿no? Y por último, decía Peter Drucker que el líder no es un rango, ni es un título, ni es un representante de los alumnos, ni es una persona que tenga más o menos dinero, ¿no? Quizá la característica fundamental que define al líder es la responsabilidad. Es decir, es una persona que se pregunta no qué es lo que quiero yo para mí, sino qué es lo que debo hacer yo para conseguir un objetivo, ¿no? Esa palabra de responsabilidad es una palabra que define también la característica de lo que es un líder. Y a estas cuatro cosas, Peter Drucker decía también que el líder necesariamente tiene que ser un hombre de acción, ¿no? Él, en uno de los prólogos de uno de los libros, que es una recopilación también con otros autores, lo subtitulaba «No murieron suficientes generales». Hacía referencia a una anécdota que cuando él era estudiante, con un profesor de historia que era veterano de la guerra, le preguntó a uno de los alumnos, estaban hablando de la Primera Guerra Mundial y estaban estudiando la Primera Guerra Mundial, que cómo era posible que se hubiera llegado al límite al que se llegó en la Primera Guerra Mundial, en el que transcurrieron tantos años muriendo tanta gente sin que se tomaran decisiones que hicieran cambiar el rumbo de la historia, el rumbo de la guerra, ¿no? Y cómo era posible que hubiera existido tanta incompetencia militar. Y contestó el profesor diciendo, porque no murieron suficientes generales. Se refería con ello a que las decisiones de un líder son decisiones que muchas veces se delegan, pero él entendía, Peter Drucker, que hay determinadas decisiones de esas que transforman, de esas que cambian las cosas, que no se pueden delegar, las tiene que hacer uno directamente y que las tiene que llevar a cabo directamente. Hoy, las nuevas corrientes del liderazgo no encajan del todo bien con esto último, porque hoy no es importante el hacer, sino el ser. La acción y la ejecución ya tiene que ver menos con el liderazgo, como tienen que ver otras cosas relacionadas con lo que conocemos con las soft skills, con los comportamientos y las habilidades de relación y la forma de ser de ese líder. Por lo tanto, la sociedad ha cambiado desde el momento en que Peter Drucker dijo esto y está cambiando a un ritmo vertiginoso. Para entender cómo tiene que ser un líder del mañana, por tanto, tenemos que entender qué es lo que está pasando en la sociedad. Ayer sé que habéis estado hablando sobre este asunto. Hoy hay más intervenciones y algunas de ellas muy interesantes sobre cómo utilizar la inteligencia artificial y sobre cómo se está transformando la sociedad, pero yo me voy a referir muy brevemente con un par de conceptos a lo que yo creo que está pasando, porque eso es lo que nos conduce a conocer qué tipo de liderazgo es el que se va a producir. Y mencionando un único factor, evidentemente hay muchos, ¿no?, que es la tecnología. La tecnología, como bien sabéis, pues está cambiando la sociedad actual, es un elemento disruptivo y está transformando todo lo que hasta ahora eran realidades del mundo socioeconómico. A mí me gusta decir que
esa transformación se está produciendo por dos hechos que son realmente los importantes. El primero, que la estructura de la sociedad y por lo tanto de las empresas ha cambiado de un concepto como el que teníamos, completamente vertical, a un concepto horizontal, ¿no? Hasta ahora había unos productores que producían bienes, servicios, usando materia prima, conocimiento, etcétera, etcétera, y los vendían a unos consumidores que pagaban al productor por dicho bien o servicio. El ayuntamiento aquí en Pamplona, cuando suministra agua, cobra al usuario que paga un dinero por recibir esos servicios. Y el que vende café, pues utiliza una materia prima e incurre en unos costes para vender un café y poder pagar por él, ¿no? Eso ha cambiado por completo por los dos conceptos que yo quería trasladaros. El primero es muy sencillo. El consumidor ya no solo es consumidor, es productor también. Ahora los que producen los servicios no son ya los CEOs de las grandes compañías, ni son los que tienen una empresa. No. Ahora el productor puede ser la universidad, cualquiera de vosotros, y todos sabemos lo que hemos visto cuando vamos a un hackathon y vemos a un chico de 16, 17 años hacer una app que tiene una utilidad tremenda en apenas 48 horas. El vecino del quinto, que está encerrado en su ordenador, se convierte en el CEO de su propia empresa, que puede producir un bien, un servicio de enorme valor. Es ese concepto ahora que se utiliza de los prosumidores que mezclan en una disposición totalmente horizontal los consumidores que se transforman en productores y los productores que también usan esos servicios, ¿no? Y el segundo es que ese cambio social se produce impactando en millones de personas porque a golpe de clic ese vecino del quinto pues es capaz de transmitir ese servicio a millones de personas con un coste prácticamente nulo. Bueno, esas dos realidades son las que hacen que estemos ante lo que se conoce un nuevo ecosistema de innovación, que es el que está transformando toda la sociedad. Y claro, esa transformación, ¿cómo se lleva? Pues se va llevando como podemos, ¿no? Hay ritmos distintos, no es lo mismo el ritmo de las empresas, y hemos visto todo lo que pasa y ha pasado, porque esto es una realidad, pues con Spotify o con YouTube y el sector audiovisual. Lo que WhatsApp ha supuesto para el mundo de los operadores de telecomunicaciones, lo que Airbnb ha transformado el sector de los viajes. Esas son realidades que ya vosotros conocéis perfectamente, lo que está ocurriendo en la movilidad y sobre lo que habéis hablado en el día de ayer. Todo eso son transformaciones en las que los consumidores empiezan a ser a su vez también productores, ¿no? Y las empresas van adaptando su negocio. Evidentemente hay unas que se quedan por el camino. Y esto es importante resaltarlo porque va en relación con el concepto de liderazgo, porque sus líderes en su momento no supieron ver lo que estaba ocurriendo. Kodak fue la primera empresa en sacar una cámara digital, aunque ahora ya no nos acordemos de ello. Pero Kodak y quienes dirigían Kodak pensaron que para qué iban a desarrollar la cámara digital si ellos tenían la mayor implantación en el papel y la gente siempre iba a querer ver una foto en un papel porque había sido así toda la vida. Y para evitar competir consigo mismos decidieron no desarrollar esa cámara digital mientras otros comenzaban a hacerlo. Y por eso desapareció. Blockbuster, yo no sé si vosotros conocéis Blockbuster, pero Blockbuster, que arranca con el alquiler de las películas de vídeo, que probablemente no las hayáis conocido tampoco, esas tiendas de alquiler de películas de vídeo, arranca y abre su primera tienda en el año 85. En el año 2000 a Blockbuster se le pone encima de la mesa un acuerdo con Netflix por 50 millones de euros para crear una sociedad conjunta. Y dice que no. ¿Por qué dice que no? Dice,
¿Para qué? Si este es un negocio que va bien, además yo soy líder en el mercado, la rentabilidad es alta, sobre todo con los que no devolvíamos las películas porque se nos olvidaba, porque entonces es cuando te cobraban de verdad, ¿no? Y mantenías más la película en casa hasta que por fin la terminabas de ver. Y aquello del visionado en streaming pues les parecía una cosa absolutamente innecesaria. 13 años después cerraron. 13 años después cerraron. Y así, pues con muchas empresas que os podáis imaginar, ¿no? No sé si alguna vez habéis tenido un Nokia o una BlackBerry en vuestras manos, pero las veréis en las películas de los años 90 y comienzos del año 2000. Cuando Steve Jobs llega en el año 2007, a los de Nokia y los de BlackBerry les da la sensación de que el negocio está con el que tiene el poder adquisitivo para comprar esos teléfonos, es decir, un producto orientado al directivo, que era el verdadero usuario del móvil. Y este señor que llega ahí y anuncia una cosa totalmente distinta, dirigiéndose a los millennials, pues entra en un sector en el que nunca va a tener una alta rentabilidad. Pues se equivocaron. Y hoy también están fuera del mercado, ¿no? Esos son solo algunos de los ejemplos. Eso en el campo empresarial. En el campo de la administración, claro, los ayuntamientos no desaparecen. Las administraciones no desaparecen. Y esa garantía de estabilidad pues también hace que muchas veces las decisiones en el ámbito administrativo pues se centren más en lo ideológico que en la eficiencia en la gestión. Y por eso la tecnología está pasando por encima de muchas empresas, pero está pasando por encima de todas las administraciones, y a un ritmo vertiginoso. Las administraciones, con la inercia que tienen, con la lentitud en la adopción de decisiones en lo que es la gestión interna, están completamente superadas en estos momentos por la tecnología, ¿no? Y cuando algo ya está ahí y tienes que regularlo, pues utilizas una de las herramientas más inteligentes que hay en política, que es prohibirlo. Como no sé qué hacer con ello, pues lo prohíbo y de esa manera el asunto queda resuelto, ¿no? Es decir, si surge una tecnología nueva en movilidad, que son unos patinetes eléctricos que dan una utilización y un uso, y yo no sé, porque no pensaba que esto iba a llegar a mi ciudad, pues lo prohíbo y de esa manera ya queda resuelto el problema, porque ya no hay patinetes, con lo cual no es necesario hacer mucho más, ¿no? Es solo uno de los miles de ejemplos que ocurren, solo que en el campo de la movilidad es donde probablemente esto más se note. Hoy, en España, sucede una cosa que no había sucedido nunca en la historia, y es que todas las ciudades, todas, sin exclusión, y no hablo de colores políticos, por supuesto, todas las ciudades tienen planes de movilidad, lo han tenido durante muchos años, y ninguno de esos planes de movilidad vale para nada, porque ningún plan de movilidad en ninguna ciudad se adecúa a lo que ya está pasando en las ciudades. Y si acaso se tratan de resolver los problemas de forma independiente y aislada, como está ocurriendo con VTC y taxi, por otro lado patinetes eléctricos, por otro lado las peatonalizaciones y los cierres de entornos urbanos y la contaminación del aire, etcétera, etcétera, etcétera. Pero esa visión global hoy por hoy no existe, ¿no? Pues bien, esta nueva realidad transforma la economía, eso es indudable, y lo está transformando hacia la creación de una manera de afrontar la economía completamente distinta. Hay un libro que yo recomiendo leer si tenéis interés, que es un libro de Jeremy Rifkin que se llama La sociedad de coste marginal cero, que está relacionada con todo el mundo del Internet de las cosas y del Big Data y tal. Bien, lo que viene a decir es que si estos productos al final cuestan muy poco dinero, prácticamente con un coste que tiende a cero, el que cuesta hacer la app y ponerla en el mercado, el valor de lo que es el producto empieza a desaparecer. Muchos de ellos no utilizan materias primas que tienen un coste, ¿no? Si desaparece, también el propio valor del trabajo termina desapareciendo. Es cierto que ahora, como estamos en el inicio de todo este proceso disruptivo,
hay mucho valor y mucha economía y muchos puestos de trabajo asociados al desarrollo de infraestructuras de comunicación, de innovación tecnológicas. Pero en el momento en que eso ya alcance un elevado grado de madurez, pues esa necesidad de capital humano también es cierto que irá disminuyendo. Esto es lo que en esencia viene a decir Rifkin cuando asegura que llegaremos a una época de lo que se llama postcapitalismo, ¿no? que pudiera llegar a ser algo parecido al comunismo, en el sentido de que existen comunas en las que se intercambian esos servicios y esos bienes y en apenas coste de capital, ¿no? De todo este escenario, ¿qué dos lecciones se pueden extraer para lo que tiene que ser un nuevo líder? Pues yo mencionaría que, en primer lugar, el líder ya tiene que ser alguien que tenga que compartir su visión con gente de todas las edades, de todos los sexos, de todas las ideologías, algo que no ocurría hasta ahora. En una empresa el directivo hablaba, el CEO, con sus directores generales, pero no se relacionaba con nadie más. Eso ya ha cambiado. Estamos ante un escenario multigeneracional, por lo tanto, la relación del líder tiene que ser con todo tipo de gente. Y la segunda también es que el líder es precisamente el que tiene que crear y el que tiene que impulsar esos nuevos ecosistemas de cocreación, ¿no? En donde su papel no es hacer, como decía antes, sino proponer, estimular para que otros puedan hacerlo, ¿no? Lo que hablaba antes del hackathon, es decir, no creo que un ayuntamiento sea el que tenga que hacer las apps, ni que tenga que innovar, pero tiene que organizar espacios donde esos chicos y esas chicas puedan desarrollar ese software y tener un espacio para poder aportar ese valor. No creo que el ayuntamiento es el que tenga que llegar a colocar los sensores para que todos los servicios públicos puedan tener una utilidad o para que todos los servicios de la ciudad tengan un valor. Yo creo que tiene que ofrecer su ciudad como laboratorio urbano para que empresas que innovan puedan sentirse libres de utilizarlos como laboratorios, como experiencias piloto para desarrollar prototipos, ¿no? Pues bien, eso sucede con el talento, porque el talento genera talento y esta es una de las conclusiones también que en cierta medida es una paradoja con lo que decía antes. En un mundo globalizado, si uno puede trabajar desde casa y puede crear esos servicios, ¿por qué la riqueza en la innovación no tiene un reparto equitativo, ¿no? Y aquí hay otro de los grandes pensadores de lo que es el desarrollo actual, que es Richard Florida, en un libro también muy recomendable que se llama Ciudades Creativas, hace un mapa de la innovación y vemos que la innovación fundamentalmente se crea en muy pocos polos repartidos por el mundo. La costa este americana, Silicon Valley, Singapur, Israel, etcétera, etcétera. Porque la creatividad atrae creatividad, porque los espacios en los que se generan esos ecosistemas es donde mayor salto en la productividad se produce. Y en estos lugares es donde las sociedades pegan subidas en el escalón de la innovación y de la productividad. Israel es un magnífico ejemplo. Un país en un desierto que es el lugar en el mundo en donde más startups existen, junto con Silicon Valley. Tienen una startup por cada 1.400 personas. 20 veces más que las que tenemos aquí en España. O 10 veces más que el líder europeo, que es el Reino Unido. ¿Por qué sucede esto? Bueno, sucede no por una razón, evidentemente, sucede por muchas razones, entre ellas que hay muchos jóvenes, porque la mitad de la población tiene menos de 35 años y eso bueno, pues estimula también esa actitud emprendedora, ¿no? En segundo lugar, porque bueno, es un lugar y es un país que ha tenido que luchar contra la adversidad, ¿no? Claro, sacar recursos de un desierto, o realmente empiezas a pensar en formas innovadoras de poder conseguir cosas, o no tienes nada que hacer, ¿no? Por eso inventaron el sistema de riego por goteo.
y por eso son líderes, por ejemplo, en infraestructuras hidráulicas, ¿no? País que está permanentemente en guerra, y eso también te obliga a tener que tomar determinadas decisiones aprovechando la tecnología. Yo tuve la oportunidad de estar, siendo presidente de la Red de Ciudades Inteligentes, una semana recorriendo el país para ver las iniciativas que tenían en el campo tecnológico. Un país en el que, por cierto, las principales empresas tecnológicas multinacionales están todas presentes, ¿no? Y recorríamos los municipios y a mí me llamaba poderosamente la atención porque teniendo tanta tecnología y siendo los líderes del emprendimiento mundial, ibas a las ciudades y las ciudades eran, desde el punto de vista de desarrollo urbano, muy atrasadas comparadas con, por ejemplo, las de España, en cuanto a los servicios públicos que se prestaban, en cuanto a la tecnología que veías, en cuanto a la iluminación, los semáforos, la forma de recoger los residuos, etcétera, etcétera, ¿no? Cuando visitábamos alguno de esos municipios, pues decían, bueno, ahora os vamos a llevar al sótano del ayuntamiento. Claro, yo que era alcalde, eso del sótano del ayuntamiento, y entrabas en unos búnkers totalmente protegidos, por supuesto, en el que aparecían salas de todo tipo, monitorizadas, con un montón de ordenadores, con un montón de gente trabajando con ordenadores, con cámaras que controlaban toda la ciudad, con seguimientos de personas. Recuerdo uno de los ejemplos que nos pusieron sobre alguien que había tenido alguna actitud rara en un comercio y le habían seguido durante no sé cuánto tiempo porque todas las cámaras se solapaban unas con otras y con sistemas de detección de misiles pues absolutamente avanzados. Eso el ayuntamiento. Nosotros que nos dedicábamos humildemente a cosas más sencillas, aquello nos parecía de ciencia ficción, parecía un departamento de seguridad nacional más que la gestión de un ayuntamiento, ¿no? Y por eso se decían que eran una Smart City, porque realmente tenían pues un desarrollo de servicios de seguridad inteligentes enorme, ¿no? Y eso también está relacionado con algunos aspectos del liderazgo, ¿no? El ejército mismo es un ejemplo, ¿no? Ya sabéis que allí los varones tienen que estar 3 años haciendo el servicio militar, ¿no? Y parte de ese servicio lo hacen precisamente formándose en tecnología. El servicio militar, vamos, el ejército, es distinto del que nosotros entendemos aquí en Europa. Y un joven puede ascender a comandante en muy poco tiempo y la forma de relación del soldado con sus superiores es muy distinta, mucho más informal, mucho menos jerárquica. Tienen que tomar decisiones porque están en guerra permanente de una manera muy rápida y esto le genera un valor. Por eso en España o en Europa las personas generalmente que salen del ejército no se incorporan en las principales empresas del IBEX. Allí, y con ello no estoy diciendo que no tengan, por supuesto, valor, que lo tienen, ¿no? Pero allí dan mucho valor a ese tipo de personas que tienen que tomar decisiones en muy poco tiempo, sometidas a muchísimo estrés, con la gestión de personas. Y el que ha tenido que hacer eso, pues luego se puede desenvolver relativamente bien en otro tipo de situaciones completamente distintas, pero también de presión para conseguir objetivos muy concretos. Y por eso muchas de esas personas acaban en grandes empresas del sector tecnológico, ¿no? Y ahí está uno de los aspectos más importantes también del liderazgo del mañana, que es el no tener miedo al fracaso. La cultura del fracaso, que ya está muy implantada también en determinados países, es una de las competencias que más se miden cuando se habla de liderazgo. Pues bien, con esa transformación de la sociedad, las empresas están buscando nuevos perfiles, ¿no? Esta semana el IES sacó el informe que hace regularmente sobre los nuevos perfiles y que buscan las empresas, ¿no? Y tiene algunos datos interesantes, ¿no? El 75% de las empresas, ese informe 2019, pero pensando también en lo que os vais a encontrar cuando salgáis de la universidad, ¿no?
siguen buscando a personas que hayan tenido una formación universitaria de grado superior, ¿no? 2 de cada 3 personas buscan ese tipo de perfiles. También, en las encuestas que se han hecho para este informe, 3 de cada 4, el 75%, creen que los perfiles han cambiado con respecto a los últimos años, especialmente por esa necesidad de conocimiento digital. Y un dato que a mí me llama la atención, pero que yo ahora que trabajo en Seliger y Conde, es verdad que se puede alcanzar hasta ese valor, hasta el 75%. El 75% reconocen que les cuesta bastante o mucho encontrar al candidato ideal para la posición que están buscando, especialmente también en este tipo de sectores. Hay muchas empresas del sector industrial, del sector tecnológico, del sector financiero, energético, que buscan perfiles muy concretos que son difíciles de encontrar. Por ejemplo, ciberseguridad. Por ejemplo, data analytics, todo lo que tiene que ver con la gestión del dato, ¿no? Son perfiles que demandan y que muchas veces están necesariamente buscando fuera, ¿no? Yo recuerdo cuando yo hice la carrera en Santander, que la facultad que teníamos al lado, que era la de matemáticas y física, pues tenía 2, 3, 5, 10 alumnos y prácticamente ninguna salida, ¿no? Hoy, que lo he mirado el otro día porque mi hijo está en el último año de bachiller, a ver cómo estaban los números en la Universidad de Cantabria, el sitio más complicado para ir, la nota más elevada de acceso, es precisamente ese doble grado matemáticas y física, ¿no? Esto en muy poco tiempo, no es que yo sea joven, pero me refiero que este cambio se ha producido en los últimos años, ¿no? Dice el informe este del IES algo que también es interesante, y es que a esto hay que sumarle que el trabajador ahora, vuestra generación, a diferencia de la nuestra, es una persona que entiende el compromiso de una manera distinta y que no tiene miedo a cambiar. Yo no diría miedo, sino que no tiene problemas en cambiar de empresa de una manera más regular, digámoslo así, ¿no? Es decir, que el propio concepto de lealtad hacia la empresa también está cambiando y, por lo tanto, las empresas se encuentran con que ya no les vale únicamente decir qué buenos somos los mejores en lo nuestro, sino que tienen que ser capaces de retener, primero captar y luego retener el talento. Y en esto, nosotros que hacemos evaluaciones de empresas, sabemos que esta es una de las preocupaciones que pueden tener. ¿Cómo retengo yo el talento? Porque si no, se me va. ¿Y cómo capto el talento? Que esta es otra de las líneas que tienen ahora las grandes empresas en lo que se conoce como employer branding, que es el interés y el dinero que se están gastando las empresas ahora por tratar de mostrar que su empresa es el mejor lugar para trabajar. Esto hace unos años no existía. La empresa que era buena decía, bueno, ya me vendrán a buscar a mí. En el mejor de los casos, la empresa iba a buscar a la universidad. Yo recuerdo que mi primer contrato me lo dio Ferrovial para trabajar en la fase de cimentación del Guggenheim. Y era una empresa, la única, que iba a Caminos y te hacía entrevistas a gente y tal y seleccionaba a gente. Pero la seleccionaba por intentar buscar un buen candidato. Pero no había siquiera por entonces esa cultura de decir vamos a la universidad para explicar que nuestra empresa es el mejor sitio en donde uno puede trabajar, ¿no? Y ahora necesitan, en este nuevo escenario, realizar un esfuerzo precisamente en vender esa marca personal, ¿no? Y luego, por último, dice algo que es el día a día y es que las nuevas formas de trabajar requieren que las personas que se incorporen al mundo laboral tengan que tener determinadas competencias y habilidades que son tan importantes, más importantes, en algunos casos, que el propio conocimiento. Y es todo eso que decía de las habilidades emocionales, la forma de relacionarse, que son los que crean esas nuevas estructuras de trabajo, ¿no?
Bien, eso es lo que básicamente hacemos también en Seliger y Conde. Permitirme un minuto para la promoción empresarial para explicar qué es lo que hacemos. Pero bueno, no es de promoción porque yo creo que algunos de vosotros, cuando salgáis, tendréis que hablar alguna vez con un headhunter o os toparéis con algún headhunter en vuestra vida, pues para que sepáis ahora un poco a qué se dedican, ¿no? Seliger y Conde es no una de las principales firmas, sino la principal firma en España. De hecho, en España yo creo que es el único caso de un país en el que la firma española es la líder frente a las americanas y a otras, y por amplia diferencia, ¿no? Lleva ya muchos años, 25 años, forma parte de una asociación que se llama ANROC, por tanto también tiene presencia en más de 50 países a través del contacto con otras asociaciones independientes que forman parte de esa red global, ¿no? Y como bien se ha dicho, pues mi incorporación como socio responde entre otras cosas, a esa visión de que son gente que trata de buscar directivos cuando tienen una enorme responsabilidad en hacer las cosas bien, ¿no? Porque al final el que marca la diferencia es el trabajador, el empleado, el capital humano. Y si tú tomas una mala decisión sobre una persona para dirigir una empresa, pues estás poniendo quizá en riesgo la empresa y, por lo tanto, el pan de muchas familias, ¿no? Es una responsabilidad, desde mi punto de vista, alta. ¿Qué se hace en una empresa de estas? Pues en nuestro caso hacemos búsqueda de directivos y también assessments, evaluaciones, ¿no? Búsqueda de directivos, de altos directivos, de niveles comité de dirección, para que os hagáis una idea, de personas que pueden estar en retribuciones por encima de los 100.000 euros. Middle management no nos ocupamos nosotros, hay otras empresas que hacen esa tarea, ¿no? La búsqueda ocupa el 70% de la actividad que se desarrolla, ¿no? También de consejos de administración de estas grandes empresas. Y luego las evaluaciones, que pueden ser de todo tipo, de los directivos de estas empresas. ¿Cómo funciona? A diferencia de lo que mucha gente piensa, nosotros no recibimos al candidato y le buscamos trabajo, le hacemos acompañamiento. Eso, el coaching lo hacen otros. Puede ser que un headhunter además haga tareas de coaching, pero no es la función del headhunter. Nosotros trabajamos para la empresa, es la empresa la que se dirige a nosotros. Y el primero de los pasos que hacemos con la empresa, y es muy importante, es entender por qué está buscando a ese director general o por qué está buscando a ese CEO. Entender la posición, entender la empresa, entender el sector en el que está la empresa, conocer cuáles son sus retos, en qué consiste su plan estratégico. Esto es fundamental. Es fundamental porque incluso el cliente puede no estar acertando en la posición o en el perfil que quiere para la posición que tiene. Y sobre todo porque el socio tiene que entender perfectamente qué tipo de perfil es el mejor para esa empresa. Y a veces esto no es tan intuitivo. En una búsqueda, por ejemplo, de un director de una universidad, pues uno empieza a buscar entre personas que vienen del mundo universitario. Sin embargo, puede darse cuenta de que esa labor ya la hacen otro tipo de personas, el que sea el director de Executive Education y no el gerente del centro que quieren gestionar, y que, sin embargo, la persona es más importante que tenga una vis comercial para poder desarrollar negocios y encontrar business precisamente entre el sector empresarial. Por tanto, si ha enfocado la búsqueda de esa persona en el campo educativo, quizá se haya equivocado porque la posición tiene que tener también otras características, ¿no? Y esto sucede. Puede ocurrir, estoy pensando en casos reales, pero una de las funciones que tiene que tener el headhunter es la confidencialidad absoluta, evidentemente, ¿no? Que uno busque para una empresa del sector de la construcción un director de construcción y se dé cuenta que realmente la empresa de la construcción lo que está pensando es que esta persona esté aquí, pero pensando que va a suceder al director general. Por lo tanto, tú no tienes que buscar solo uno que sepa mucho de construcción y que tenga experiencia en construcción. Tienes que buscar a alguien que además haya estado o sepa o tenga capacidad para desarrollo de negocio. Porque en 2 o 3 años puede pasar a otra posición.
Y tienes que entender que tienes que buscar un perfil distinto del que pudieras pensar para eso. Y en los consejos de administración pasa también lo mismo. Tienes que entender qué consejo de administración, quiénes están en el consejo de administración, para que la persona que tú vayas a meter ahí aporte valor. Quizá porque en ese consejo, por ejemplo, no hay nadie que sepa de tecnología. Pues interesa que tenga un perfil con especialización en tecnología, porque podrá aportar al plan estratégico de la empresa en la que va a estar, ¿no? Y a veces lo que está buscando el cliente no existe. Hombre, el cliente generalmente trata de buscar un candidato que sea, bueno, estupendo en todo, ¿no? 10 en todo, pero eso es difícil de encontrar. Pero incluso porque es imposible de encontrar. Es decir, no es muy fácil encontrar a una persona que sepa mucho de ciberseguridad y que a su vez vaya a dirigir un gran equipo y haya tenido experiencia en la gestión de personas y en la gestión de equipos. ¿Por qué? Porque, y lo veis si pensáis ahora en quienes llevan este tipo de temas en las grandes empresas de este país, son gente joven. No les ha dado tiempo a tener una vida laboral en la que hayan estado durante muchos años gestionando equipos. Ese perfil no existe y tienes que buscar un mix suficiente para poder dar el mejor candidato que puedan tener, ¿no? A partir de ahí viene un proceso en el que se hace una búsqueda sobre nuestras bases de datos, sobre otras bases de datos. Ahí no lo hace el socio, lo hacen consultores que están con los socios. LinkedIn entre ellos es uno de ellos, por lo tanto, los que no estéis en LinkedIn, empezad a estar en LinkedIn, porque es una red profesional desde luego muy interesante para el futuro, aunque no estéis ahora todavía en ese momento, hacedlo. Y de ahí sale una lista pues, de 50, 60, 70 personas, que se trabaja con el socio y uno termina haciendo las entrevistas con un grupo ya más reducido de 8, 10, 15 personas para intentar localizar esos candidatos idóneos para esa posición. Es muy interesante también, pero no me voy a ir porque se me va el tiempo, hablar sobre, y como luego Isabel va a estar por aquí, cómo la inteligencia artificial puede mejorar este proceso. Cómo con esas bases de datos se empiezan hay empresas que pueden intentar ya buscar un candidato, no quizá para estos puestos en los que nosotros estamos, pero candidatos, digamos, de otro perfil, ¿no? Yo soy de los que pienso que esa parte final de la entrevista directa es esencial, porque tiene mucho que ver con captar esos valores que no están en LinkedIn y que reflejan la forma de comunicarse, de relacionarse, cómo mira lo que hace, cómo habla de una cosa y cómo habla de otra. Entender a esa persona, en esas capacidades que tiene relacionales, pues es también muy importante. Y finalmente, pues se trata de ofrecer ya a la empresa que ha buscado o que te ha hecho la petición, pues generalmente 2, 3 personas con las que ya se va a entrevistar para decidir, porque finalmente decide evidentemente la empresa, ¿no? Muchas veces se trata de persuadir al candidato, porque para estos puestos os podéis imaginar que los candidatos ya están en otras empresas trabajando, no es que no estén trabajando. Y hay que intentar convencerles de que el cambio puede ser positivo. Esa labor también le corresponde al headhunter. Y luego, por último, también, simplemente lo digo para que lo sepáis, hacemos también ese tipo de evaluaciones que están muy bien, por ejemplo, para que una empresa sepa cómo son sus directivos en un momento determinado. Por ejemplo, cuando hay procesos de fusión de empresas o cambios en los equipos de dirección, el tener una foto de dónde deberían estar colocados cada uno de esos trabajadores, pues es interesante. En los planes de sucesión, para saber quién va a ocupar los puestos en un plazo de 2, 3, 5 años, etcétera, etcétera, ¿no? Yo, por ejemplo, estoy haciendo un ejercicio ahora con otra compañera en una empresa industrial en la que está afrontando un proceso de transformación de su empresa con un plan estratégico, transformación cultural, y quiere identificar dónde están los high potential.
y con un número determinado quieres saber dónde está, por ejemplo, el talento, que puede estar tapado. Porque muchas veces ese talento no está todavía alto, ¿no? Y a ese talento hay que acompañarle para que pueda ocupar puestos de responsabilidad superior, ¿no? Y permanece tapado porque igual no está haciendo lo que podría estar haciendo, o porque su jefe dice, hombre, este es tan bueno, esta mujer es tan buena, que prefiero que se quede conmigo a que vaya promocionando. Esas cosas también pasan. Pues bien, dentro de esa evaluación, nosotros miramos lo que son las nuevas competencias, que marcan un poco el perfil de lo que son los líderes del mañana, volviendo al título de la intervención, ¿no? Y que son competencias distintas de las que existían hace unos años. Os digo y os menciono algunas. Visión estratégica. Hoy nadie puede ser un líder si no tiene visión estratégica, si no piensa a largo plazo, si no está en una empresa y dice, bueno, ¿y mi empresa dónde va a estar dentro de 5 años? Los ejemplos que he contado antes son de líderes que no supieron tener visión estratégica y terminaron hundiendo la empresa. Tienes que tener a largo plazo una mirada para saber dónde quieres estar, qué es lo que tienes que hacer, porque si trabajas en el día a día con la típica expresión que se escucha tan a menudo, el día a día me come, pues terminas entrando en un sitio cuyo rumbo no dominas, ¿no? Y la visión estratégica creo que es una de las herramientas más importantes que se pueden tener, ¿no?, dentro de esas competencias. Lo estáis viendo pues en multitud de sectores que están cambiando de una manera muy importante, ¿no? Por ejemplo, el sector de energía, veis con el tema famoso del uso de los combustibles sólidos, de lo que está pasando con el diésel, de la movilidad eléctrica, que todas las empresas, grandes empresas del sector energético, de un tiempo a esta parte, están pensando cambiar los modelos de negocios, se han introducido ya en energías renovables, en el sector eléctrico, etcétera, etcétera, ¿no? Visión de negocio, otra competencia importante. Mucha gente tradicionalmente trabaja en silos. O sea, yo trabajo en lo mío, yo soy ingeniero, yo me hago mis anexos de hidráulica para los proyectos de infraestructuras. Pues bien, hoy eso no se entiende. O sea, no puede ser o aspirar a ser en el futuro un líder si no tienes visión de negocio, si no te preocupas por saber, bueno, yo hago el anexo de hidráulica, pero ¿quién está haciendo el anexo de estructuras y por qué lo está haciendo así y cómo va? Si no te preocupas de saber cómo va tu empresa. Y eso no es nada poco usual, el que un trabajador no sepa cuál es el resultado que ha conseguido su empresa este año o cuál es la cuenta de resultados que está teniendo cada trimestre. Y eso ocurre, pero tú tienes que ver tu empresa y otras empresas del sector. Es decir, tener siempre una visión orientada al negocio. Luego, la que trataba de explicar antes, que es la visión orientada al logro y orientada al cliente. Y esta es esencial. Esta antes no se producía, antes era la visión orientada a lo que tengo que hacer, al trabajo y al desempeño. Pero ahora está orientada al cliente. Si pensáis en todos los casos que he dicho al principio del todo, son casos de éxito eliminando al intermediario. La empresa pasa directamente al cliente. Airbnb, al final, lo que está es afectando a todo el sector de las agencias de viaje, que no dejan de ser intermediarios del propietario del local con el usuario, ¿no? YouTube y todos los canales de distribución del sector audiovisual eliminan también toda la parte relacionada con la industria que existía antes, intermediaria, entre el cantante y el consumidor final, ¿no? Y eso lo podéis aplicar pues prácticamente a todo, ¿no? Y luego, dentro de esa orientación al logro, hay que trabajar por objetivos. Esto también es, y ahora me referiré a ello, muy importante en las nuevas formas de trabajar en las empresas que hasta ahora no han existido, pero que seguramente sean con las que os vayáis a encontrar vosotros. Precisamente con las formas de trabajar con objetivos muy concretos a corto plazo, ¿no? Otra competencia que se mide siempre, lógicamente, es la actitud emprendedora y la innovación. Y aquí se ven las habilidades digitales que pueda tener la persona y se ven también
pues lo que os contaba antes, ¿no? Que no tenga aversión al error, que tenga un cierto valor y actitud de poder equivocarte. Hombre, que te equivoques cuanto menos mejor y que el daño dure lo menos posible, ¿no? Pero arriesgar y tener ese valor de poder hacer algo distinto. Eso ahora las empresas lo valoran de una manera muy importante, ¿no? Otra competencia esencial es el trabajo en red colaborativo. Por eso se os va a medir cuando salgáis también. Ya no vale eso de yo hago lo mío, sino que la parte de colaboración pues es esencial. Y vosotros trabajaréis en empresas que no tienen nada que ver con las empresas que están trabajando ahora. Por ejemplo, lo que seguramente conozcáis ya de metodologías y culturas como la Agile. La metodología Lean ya está muy implantada en muchas empresas, pero el Agile se está implantando cada vez en más o más empresas, ¿no? Algunas muy conocidas porque fueron pioneras como ING o como Spotify, por ejemplo, pero hay otras que lo están haciendo ya y lo están haciendo muy bien. Ayer tuve la oportunidad de estar en Orange. Y llegué a Orange y el espacio en el que están, en una de las plantas, pues ya no había despachos en ningún sitio. Bueno, eso ya lo había visto, no era ninguna novedad. Pero no solo había despachos, sino que no había puestos, con mesas en las que cuando tú llegas ves un panel y ves dónde está vacío y te sientas ahí a trabajar. Claro, esto les ha hecho ahorrar un montón de sitios, porque cuando tú tienes un despacho concreto, hay zonas comunes en donde no te cabe la gente. Cuando tú utilizas como una biblioteca, ¿no? En la universidad, cuando tú utilizas el espacio y te toca donde te toque y solo tienes tu ordenador, no tienes más, te conectas y empiezas a trabajar, pues el trabajo es, cada día estás con un compañero distinto y trabajando en una cosa diferente. Bueno, una cosa diferente en la que te corresponda en cada momento, ¿no? Trabajos en tribus, en grupos pequeños. Nada de eso ya de yo soy el director, de aquí hay subdirectores y de aquí trabaja gente que estamos en un proyecto muy largo. Porque ya no hay proyectos largos, son proyectos que se trocean con objetivos muy concretos y a corto plazo. Y para cada grupo, para cada objetivo, que puede durar 2 o 3 semanas, hay un grupo pequeño, en donde ya no hay jefes. Como decía uno ayer, no, yo estoy con mi equipo trabajando en no sé qué, le corregía a otro porque están arrancando y decía, oye, ya no existe mi equipo, tú estás en un equipo que es el que está haciendo ese trabajo. Bueno, eso es realmente Agile para objetivos muy concretos, como digo, aprendiendo de lo que se va fallando, por los típicos espacios donde están los post-its que habréis visto también en algunas empresas. Esa es la nueva forma de trabajar de una manera mucho más ágil, mucho más rápida y mucho más orientada al logro concreto, ¿no? Otra que se mide, ya voy acabando, es el Learning Agility, que esto también es importante. Vosotros estáis recibiendo una formación, salís de aquí, podéis hacer una formación posgrado, podéis hacer una formación adicional. Ahora lo que se lleva también es la formación autónoma y la formación en comunidades, el Learning by Doing, que es el ir aprendiendo, y con estas nuevas metodologías te sirve para ir aprendiendo con lo que vas haciendo y con lo que vas trabajando, ¿no? Esta es otra de las culturas importantes y sobre todo con esta competencia lo que se quiere medir es que la persona sea rápida, crítica, abierta, que no tenga prejuicios, que sea capaz, un poco ligado a la actitud emprendedora, de tener visiones tolerantes, pero distintas también, pero integradas en equipos. Y luego otras muchas que ya no me extiendo, pues relacionadas con esas soft skills, ¿no? Pues que sepa comunicar bien, que haga las cosas y diga las cosas de una manera relacional, que tenga empatía, ¿no? Toda la corriente de inteligencia emocional, etcétera, etcétera. Y dejo la última, hay otras muchas más, ¿no? Y cada uno tiene sus competencias, cada puesto tiene sus competencias. Esto no es un libro ni son matemáticas, ¿no? Que es el liderazgo. Y con ello ya concluyo. El liderazgo, volviendo al inicio, tiene muchos apellidos, ¿no? Depende de lo que se quiera buscar.
Hay liderazgo, algunas empresas dicen, no, yo quiero que se evalúe la competencia en liderazgo inspirador. No, yo en liderazgo transformador. Yo quiero un líder colaborativo. Yo quiero un líder, a veces autocrático. Yo quiero un líder, en fin, podéis ponerle casi cualquier tipo de adjetivo a la palabra líder que puede ser válido para una determinada posición, ¿no? Ahora está muy de moda lo que se llama el liderazgo líquido, que tiene que ver con las sociedades líquidas, que supongo que sí habéis escuchado lo que es, aunque no es tan sencillo de entender, ¿no? Cuando uno tiene una pieza sólida y recibe presiones variables en función del momento, pues la piedra no cambia de forma, no se adapta a lo que le está ocurriendo, ¿no? El agua sí. Cuando recibe tensiones desde distintos puntos, con distintas intensidades, se adapta, ¿no? Pues en una sociedad en la que pasan tantas cosas y tan rápido y que un día te encuentras en una situación y al día siguiente te encuentras en una situación completamente distinta, y a los hechos me remito con lo que podáis tener en la cabeza en relación a cualquier sector de la sociedad, pues tú tienes que tener líderes capaces de amoldarse a eso. A veces se pone el ejemplo del equipo ciclista, ¿no? En donde cuando están en la carrera, pues a veces tira uno del equipo, a veces tira otro, no necesariamente tiene que ser el líder, a veces el líder puede en mitad de una vuelta cambiar porque está teniendo mejores resultados. El líder ya no es tanto una persona, sino un objetivo. Eso es el liderazgo líquido. Y entre todas esas nuevas corrientes, yo, de todo lo que he aprendido y de todo lo que he escuchado y he leído y he podido ver, y no tanto por el poco tiempo que llevo en Seliger y Conde, sino porque al fin y al cabo lo que he hecho en mi vida tiene mucho que ver con la relación con las personas, más allá de que ha tenido que poner a personas en puestos de responsabilidad en equipos directivos, ¿no? Me quedaría con otra persona, que es otro de los pensadores que yo creo que en esto tiene una visión más acertada, que es Bill George, que tiene un libro que se llama Discover Your True North, que viene a decir, con el norte verdadero se refiere o hace una similitud a que todos tenemos una especie de brújula en la que tenemos nuestro norte. Y ese norte tiene relación con lo que son nuestros valores, nuestros principios, en lo que nosotros creemos, nuestras propias fortalezas y nuestras propias debilidades, ¿no? Y que trata de adaptar eso de que el mejor líder o lo que mejor puede hacer uno es ser fiel a sí mismo, ¿no? Entonces, lo que él sostiene es que el mejor líder, el verdadero líder, el auténtico líder, como él dice, es el que encamina el tipo de liderazgo hacia ese norte que tiene en su interior, o que se produce una alineación entre esas competencias que citaba yo antes con lo que yo verdaderamente soy. Y yo creo en eso, porque yo he entrevistado a gente que dice cosas maravillosas, pero que percibes que no están del todo alineadas con lo que esa persona puede ser. Y eso es lo que no puede ser. Un líder puede aprender de muchos líderes, eso es así, y debe hacerlo. Pero lo que no puede es transformarse o querer ser ese líder, ¿no? Tiene que ser el mismo y tiene que ser honesto y auténtico con lo que es él. En la medida en que sepa trabajar en el desarrollo de muchos factores, como puede ser el conocimiento de sí mismo, el conocimiento de esos valores, el conocimiento también de esas fortalezas que puede tener, cómo hacer que todo eso se encamine a ese mismo objetivo, todo eso no solo en el trabajo, sino en el resto de su vida, cómo orientar también su familia, etcétera, etcétera. Bueno, pues es cuando realmente estamos ante un líder que es auténtico, y en la medida que es auténtico es más fácil pasar del yo
al nosotros, y en eso también tiene que trabajarse. Claro, tiene que tratar de no ser la persona que le diga al resto lo que tiene que hacer, sino al contrario, transformarse en lo que es un líder sirviente, es decir, ponerse al servicio de los demás para que saquen lo mejor de sí mismos, orientado a eso que se debe hacer. Eso que, dicho así, parece muy sencillo, pues no es tan sencillo de encontrar. Pero lo que está ocurriendo hoy y lo que veo yo todos los días cuando estamos en determinadas búsquedas y lo que persiguen las empresas que realmente quieren adaptarse a lo que va a pasar, tiene mucho que ver con ese tipo de comportamientos y de habilidades que vosotros ya tenéis, muchas de ellas, porque venís de un mundo en el que habéis cultivado parte de esas competencias desde niños, pero que tenéis que seguir trabajando porque muchas de ellas necesitan también de una forma de entender la sociedad que nada tiene que ver con lo que está sucediendo en el día de hoy y que necesitará de personas pues con capacidad, con liderazgo, con ilusión, con motivación y con garra como las que seguro están aquí en esta sala. Así que muchísimas gracias y como la que tienen quienes han organizado todo esto, que también tiene mucho mérito el haber querido liderar en un momento determinado algo tan maravilloso como un encuentro para poder compartir cosas de muchas personas que tienen algo que aportar y algunas de ellas las vais a escuchar ahora. Yo no puedo quedarme porque me tengo que ir por motivos de agenda, pero que estoy seguro que será muy interesante. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias por tu ponencia. Ahora abrimos el turno de preguntas. Voy a empezar por una que ha salido en Twitter de Jaime Varela, que pregunta si deberían los líderes de España cambiar la legislación, evitar ese afán recaudatorio a todo lo nuevo que se crea para poder atraer ese clima innovador a nuestro país. Muchas gracias. Bueno, yo he tratado de decir un poco cómo veía yo en lo que se refiere al camino que tienen que seguir los líderes políticos en relación a la innovación que se está produciendo actualmente, ¿no? No es fácil por la propia inercia que tienen las administraciones, pero quiero insistir en ello. Por un lado, en facilitar esos lugares en los que esa gente puede aportar. Y cuando digo esa gente, hablaba antes de un hackathon, hablaba antes del laboratorio urbano. Es decir, nosotros en Santander, por poner un ejemplo, hace más de 10 años comenzamos a colocar sensores por la ciudad. Yo recuerdo los primeros sensores que se colocaron. Eran de una empresa de Zaragoza. La empresa tenía 3 personas. Eran 3 jóvenes que habían puesto una empresa y habían empezado a colocar sensores. Por entonces no se estaban colocando todavía sensores en el espacio público. Me acuerdo que uno de los primeros tipos de sensores que nos proponían colocar, iba a haber un gran despliegue porque el proyecto estaba financiado además por la Unión Europea, eran para medir los rayos ultravioleta. Y yo decía, Dios mío, pero eso, ¿para qué sirve, no? Eso está bien conocerlo, pero no va a tener una utilidad práctica para los servicios públicos que estamos prestando, ¿no? Y decidimos poner sensores enfocados con nuestro plan estratégico. Si en nuestras encuestas salían que los problemas eran de movilidad, pues vamos a colocar sensores pues, en los autobuses municipales para determinar cuándo van a llegar a la parada, en las bicicletas municipales para saber dónde están ubicadas, encima de los autobuses para también hacer mediciones de parámetros ambientales, enterrados en el asfalto para la localización de dónde están los aparcamientos en superficie o no, es decir, orientados a la movilidad. Esa empresa hoy yo creo que tiene más de 50 trabajadores porque ha estado trabajando precisamente con modelos como el de Smart Santander, ¿no? Con sensores que ya no tienen nada que ver. Claro, los sensores, aquellos primeros, los que hay ahora son muchísimo más pequeños, con muchísima más autonomía en las baterías, etcétera, etcétera, ¿no? Una vez que se colocan esos sensores,
el responsable político puede hacer dos cosas. Puede utilizarlos para mejorar sus servicios públicos o puede decir lo que ahí tratábamos de decir. Oiga, aquí hay miles de sensores desplegados de todo tipo. Yo hago un llamamiento para que el que quiera venir a innovar los utilice y utilice la información. Y eso tiene que ver, por ejemplo, y ya ligándolo a la pregunta, con todo el paradigma del Open Data, ¿no? Y ahí entras en el choque que hay entre yo voy a abrir todos los datos que tengo en el ayuntamiento para que los pueda utilizar cualquiera para desarrollar cualquier tipo de servicio, que es lo que te pide el cuerpo y lo que favorece más la innovación para hacer algo completamente abierto, y luego está por otro lado pues lo relacionado con la protección de datos y la defensa de la persona. Y tienes que llegar a un mix, ¿no? Entonces, la regulación de esto no es una regulación sencilla, porque en la medida que tú tratas de sobreproteger el plano personal, pues terminas disminuyendo el potencial que tiene la innovación y la utilización de esos datos. ¿Qué es lo que tiene que hacer el responsable político? Evidentemente, tratar de conjugar esas dos cosas, ¿no? El que tiene capacidad legislativa, pues no es una tarea sencilla. El que no la tiene, pues adaptarse a lo que puede hacer, ¿no? Por ejemplo, los ingleses, que en Open Data van por encima de cualquier otro país europeo, pues han trabajado y siguen trabajando mucho tratando de abrir cuantos más datos mejor, pero también hay una legislación comunitaria, ¿no? Si la pregunta va orientada a otro tipo de servicios, como pueden ser los que ayer tratasteis, pues la respuesta está en buscar ese equilibrio en el que puedan convivir todos los sistemas, ¿no? En el que puedan ofrecerse al usuario cualquier tipo de servicio y sea el usuario el que pueda decidir sobre qué servicio utiliza, ¿no? Cumpliendo, por supuesto, toda la parte legislativa que sea necesario, ¿no? Entonces, la filosofía general, la mía, es hay que abrirse todo lo posible para que realmente el ciudadano pueda aprovechar al máximo las capacidades y el potencial que da la tecnología, que es gigantesco a la hora de mejorar la calidad de vida de la gente. Y, por otro lado, también hay que entender que desde lo público es probablemente necesario hacer un acompañamiento, al menos en la etapa inicial, de sistemas que están en escenarios más tradicionales, ¿no? Con eso quiero decir que en el comercio, pues el comercio tradicional no puede decir, oiga, prohíban el comercio online. Tiene que adaptarse el comercio tradicional al comercio online y probablemente compartir herramientas, ¿no? ¿Qué es lo que puede hacer la Administración? Pues acompañar y ayudar a ese comercio, por ejemplo, poniendo a su disposición plataformas en las que puedan estar presentes para poder hacer venta online. Es decir, que esa transición sea lo más sencilla posible. En el campo empresarial lo están haciendo las empresas. Algunas no han podido con ello, otras sí, y han hecho esa transición, ¿no? Telefónica podía haberse desaparecido, voy a exagerar, en el momento en que los SMS se hundieron. Y, sin embargo, ha seguido trabajando en orientarlo hacia nuevos modelos de negocio, ¿no? Y está hoy en una sana posición porque puede afrontar ese escenario. En el ámbito público, pues aquellos servicios que dependen de una regulación pública, porque se prestan directamente servicios hacia lo público, pues debe hacerse también con esa transición que permita convivir a los distintos servicios, tratando de ayudar y ver de qué forma se puede ayudar hacia esa transición, pero que terminará llegando con el tiempo, ¿no? Muy bien, tenemos tiempo para una última pregunta y la cedemos al público presente. Ahí, Marcos. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por estar hoy aquí con nosotros.
y darnos la oportunidad de escucharle. Mi nombre es Marcos Taboada, estudio tercero de Economics, Leadership and Governance y quería hacerle una pregunta con respecto a algo que ha dicho sobre que los directivos deben también tener una visión a largo plazo, debe buscarse ese perfil y esa visión estratégica. Y yo esto, claro, lo traslado al mundo de la política y veo que hay un claro problema, y es que precisamente los incentivos de la política son a muy corto plazo, son a las siguientes elecciones. ¿Cómo podemos solucionar este problema? ¿O qué forma hay de trabajar para solventar este problema? Muchas gracias. Bueno, tienes razón, ¿no? Tienes toda la razón. Esto es así y efectivamente eso supone un problema, ¿no? Pues la forma de trabajarlo es intentando alcanzar consensos, es que no hay otra, que permitan que los cambios que se producen en cada elección no alteren el rumbo de lo que sean los proyectos esenciales para la ciudad, para la región o para el país. Cuando nosotros aprobamos el plan estratégico de Santander, que eran planes de segunda generación, ya planes que incorporaban más al ciudadano, fueron ellos los ciudadanos los que pusieron las prioridades. Yo era alcalde y no estaba del todo de acuerdo con algunas de las prioridades que ahí salieron, pero son las que salieron. En eso consisten los planes de segunda generación. De la misma manera que si tú haces una encuesta y tú crees que en Pamplona no hay problemas como gestor, crees que no hay problemas de tráfico porque la gente tiene que esperar 5 minutos en un coche en horas punta en el centro, no lo sé, estoy poniendo un ejemplo que no conozco. Y sobre todo conoces el caso de otras ciudades donde tienes que esperar 1 hora hasta que consigues llegar a tu lugar de trabajo y dices, oye, en Pamplona no hay un problema de tráfico, pero haces una encuesta y pides a la gente cuáles son sus mayores preocupaciones y el tráfico sale el segundo, aunque tú realmente pienses que objetivamente no hay razones para que sea un problema, es un problema. Porque la percepción ciudadana genera también ese orden de prioridades, ¿no? A raíz de ese trabajo y con numerosos grupos de trabajo y durante varios años y acompañados de mucha gente, se llegó prácticamente a un consenso y a un acuerdo político, social, sobre el contenido del plan estratégico. Si dura 10 años, y es algo en lo que ha estado de acuerdo todo el mundo, después de infinitas horas de trabajo, pues lo razonable es pensar que con el cambio de gobierno se pueden cambiar muchas cosas y se puede interpretar muchas cosas de las que están ahí, pero ese plan estratégico se debería mantener, ¿no? Y lo mismo te hablo de un plan estratégico que te hablo de un plan de movilidad o que te hablo de acuerdos en el sistema educativo, en el sistema sanitario. Entonces, el origen del problema está en haber conseguido un consenso en el que dentro del consenso ya se apruebe a largo plazo. Si tú realmente haces ese plan en un horizonte de 10 años y llegas a un acuerdo político, evidentemente todo el mundo entiende que el acuerdo incluye los 10 años, con las adaptaciones que tengas que hacer y los movimientos, pero que no puedes, en el momento que tú tienes responsabilidad, cambiarlo por completo, ¿no? Eso es así, y hay que intentar buscar ese acuerdo. Yo recuerdo cuando fui presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias, lo fui por unanimidad, pero teníamos el comité ejecutivo estaba muy repartido. Teníamos mayoría en mi formación política, pero la otra pues tenía muy poca minoría. Yo llevé a aprobación y debate, creo que fueron más de 250 acuerdos. Y todos salieron por unanimidad. Bueno, ni siquiera se llegó a votar ninguno de ellos. Todos. Y ahí estábamos cada uno de nuestro padre y nuestra madre. Y había de todos los partidos, ¿no? Pero todo se aprobó. Solo hubo un tema en el que había una clara polarización, que era la reforma local. No sé si os acordáis de la reforma local que se aprobó hace ya unos años y el contenido de lo que son las modificaciones y el establecimiento de las competencias. Entonces, como había una gran diferencia y a pesar de que podíamos haberlo sometido a votación y haberlo aprobado, yo cuando me refería a la reforma local nunca dije la Federación Española de Municipios y Provincias piensa que, decía, en este asunto yo, mi formación política, piensa esto y hay divergencia de opiniones en el seno de la Federación Española de Municipios y Provincias. Entonces, el origen del problema está
en alcanzar esos consensos. Si eso no se produce, pues con los cambios electorales, como tú muy bien dices, pues cambian las personas, cambian las formaciones y cambian las políticas. Eso yo no digo que sea malo, per se, es bueno en la medida que vas adaptando también a nuevas formas de entender la política y la ideología y la vida pública y la vida privada, pero también en los grandes acuerdos, en los grandes consensos y en los grandes asuntos que no debieran estar sometidos a ese proceso, pues cometes un error, ¿no? Tienes un problema. Muy bien, pues muchísimas gracias, Íñigo. Gracias a vosotros. Le podemos dar un gran aplauso por su ponencia.